Muy bien, buenas tardes. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Es cáncer de mama, generalidades. Ese es el aviso de privacidad. Muy bien. Y bueno, pues vamos a iniciar con la epidemiología, como, como siempre, ¿no? Vemos esta gráfica a nivel mundial. Vemos cómo tanto en casos estimados como muertes estimadas, el cáncer de mama ocupa los primeros lugares eh, tanto en incidencia como en mortalidad. Esa es una gráfica del 2015. Y si nos vamos a la gráfica actualizada del GloboCan del 2018, vemos cómo esto pues ya es una gráfica que combina tanto hombres como mujeres y vemos que en cuestión de incidencias el cáncer de mama sigue siendo pues eh, sí sigue siendo de las principales enfermedades que se diagnostican y si nos vamos a mortalidad está en quinto lugar. Si recordamos la gráfica del 2012, el cáncer de mama estaba en segundo lugar, si mal no recuerdo. Y bueno, vemos que ha disminuido la mortalidad a nivel mundial. Y esto, bueno, es porque hay más avances, se hace un diagnóstico más precoz en las mujeres. Es una enfermedad que afecta a países del primer mundo y bueno, como todo en muchas cosas, en muchas áreas de la vida, ¿no? Si afecta al país del primer mundo, hay más estudios, hay más investigación y eso hace que haya una mejoría. Y bueno, eso se refleja en esta gráfica del GloboCan del 2018, que la mortalidad por cáncer de mama, si bien está en los primeros lugares, ha disminuido en comparación a hace 6 años. En México, pues bueno, tal vez estamos en pues es una realidad un poco distinta a comparación a los países de primer mundo, ¿no? Actualmente ocupa el primer lugar en incidencia, en cáncer de mama, perdón, en cáncer general en mujeres, y bueno, va a representar el 11% de todos los casos de cáncer. Hay un aumento en la incidencia, 1.5% cada año, y el grupo de edad más afectado es entre los 40 y los 59 años. Probablemente sean un poco más jóvenes que la media mundial. Y bueno, a nivel nacional es el primer lugar en mortalidad. Vemos que en Yucatán, según la estadística del INEGI del 2014, que es la última, que son las cifras oficiales, vemos que el cáncer de mama está en segundo lugar en, en cuestión de mortalidad, solamente por debajo del cáncer de cuello uterino. Entonces sigue siendo entre los primeros lugares. Esa es una gráfica del ICE en el 2018. La del 2020 pues es algo muy similar. Y bueno, vemos cómo, si bien este es del ICE, yo creo que este es muy parecido, debe ser algo muy similar tanto en el IMSS, tanto en la Secretaría de Salud, ¿no? En la consulta de oncología médica ocupa el primer lugar en pacientes que vemos. 37% de la consulta es para pacientes con cáncer de mama. Vean que el cáncer de próstata es la segunda causa de atención en oncología médica y está en un 18%, ¿no? Casi un 50% menos. Entonces, tenemos aproximadamente 650 pacientes, bueno, en este tiempo, 650 pacientes con cáncer de mama y damos entre 4 oncólogos, 3,000 consultas de cáncer de mama al año. Entonces, vemos que en Yucatán también es un problema bastante importante, ¿no? Hay una incidencia bastante alta. Y bueno, de aquí vienen algunas acciones para disminuir la mortalidad, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es esa acción? Y bueno, ya saben, ¿no? La detección temprana de cáncer de mama, hacerse la mastografía, pues es eh, una práctica bastante promocionada, ¿no? Hay que hacerla cada año, cada 2 años. Ahorita vamos a ver una tabla bastante interesante, ¿no? Bastante explicativa. Entonces, aparte de la mastografía, que es bastante promocionada, algo importante es la atención oportuna en centros especializados. A veces
se pueden, es fácil hacer, o más que fácil, es accesible hacer una mastografía, pero hay problemas para esto, ¿no? La atención oportuna, tal vez un estudio de hace 5 años mostraba que en el IMSS las pacientes que tenían un nódulo sospechoso de mama tardaban aproximadamente entre 5 o 6 meses en hacerse la biopsia, ¿no? Por cuestiones burocráticas, por cuestiones de canalización a nivel institucional. Y bueno, probablemente esto haya mejorado, pero sigue siendo un problema la atención oportuna en centros especializados. Entonces, ¿cada cuánto se hace la mastografía? Cuál es la recomendación, no? Debemos de tener en cuenta que es una indicación para mujeres con riesgo promedio. ¿Cuáles son las mujeres con riesgo promedio? Son mujeres que no tengan una mutación conocida para cáncer de mama, ver alteraciones en BRCA1, en PTEN, etcétera. Mujeres que no hayan recibido radiación al pecho, terapéutica obviamente, y mujeres que no hayan tenido cáncer de mama. Entonces, es la mayoría de la población, las mujeres con riesgo promedio. Entonces, hay recomendaciones de hacerse la mastografía a partir de los 40 a los 45 años, y bueno, se puede hacer anual, después de los 55 bianual, y bueno, todo depende en qué bibliografía vayamos a consultar. La norma oficial mexicana 041 dice que es a partir de los 50 años de forma anual. Esto es, les repito, es dependiendo dónde consultemos, el colegio, la asociación, al fin y al cabo, el programa gubernamental. No es lo mismo hacer 50 mastografías en un hospital, hacer 150 mastografías. O sea, eso también tiene mucho que ver con la salud pública, para saber a qué tanto vamos a abarcar de la población y qué tanto recurso cuenta cada hospital para hacer los planes de prevención. Y bueno, esta es una tabla en la que, bueno, vemos en la parte superior, en letras rosas, las diferentes asociaciones que nos dan su recomendación. ¿Cuándo iniciar la mastografía? La mayoría entre los 40 y 45 años. En términos generales, yo les recomiendo, mi punto de vista es que a partir de los 40 años. ¿Cuándo suspender la mastografía? Pues realmente, mientras la paciente puede estar activa, mientras la paciente lo pida, ¿sí? No, desde mi punto de vista no hay edad, ¿sí? Algunas asociaciones dicen que no hay edad, otros dicen que a los 75, 74 años, pero bueno, hay que también escuchar a las pacientes, o a las mujeres si quieren continuar o no quieren continuar con el tamizaje, ¿no? El intervalo de la mastografía, la mayor parte lo ponen de forma anual, pero bueno, hay algunas asociaciones que dicen, bueno, hasta 2 años. Eso igual mucho queda a criterio. Y bueno, aquí pues viene nuevos estudios, la tomosíntesis, esa es una mastografía digital, que bueno, esto todavía se está estudiando el impacto, ¿no? Ya sabemos que con la tomosíntesis hay una mejor, es más sensible, es más específica, pero bueno, no sabemos el impacto a largo plazo. Entonces, como pueden ver, hay diferentes asociaciones, hay diferentes recomendaciones. Yo me quedaría mastografía anual a partir de los 40 años. El ultrasonido de mama, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué personas? De entrada, es un complemento de la mastografía hasta el día de hoy. Es más cómodo, ¿sí? Es mucho más cómodo para las mujeres. La mastografía llega a ser, pues, muy incómoda para las mujeres y muchas optan o preguntan si con el ultrasonido es suficiente. Hasta el momento, las asociaciones, la recomendación es la mastografía. Tal vez en unos 5 años, no sé, tal vez en el futuro, con un ultrasonido sea suficiente, porque cada vez hay más práctica con el ultrasonido, cada vez los ultrasonidos son más modernos, tienen mejor definición, pero hasta el día de hoy es un complemento de la mastografía en mujeres mayores de 40 años. ¿Cuándo sería una indicación hacer un screening
con ultrasonido o hacer un ultrasonido de mamas sospechando una tumoración en mujeres menores de 35 años, porque el tejido mamario es más denso y en la mastografía es más difícil de ver este tipo de lesiones. Mujeres que tienen implantes, si bien no es una contraindicación hacer una mastografía en mujeres con implantes, no, a veces hay es el miedo de que haya una lesión en el implante, hay el miedo de que sea más doloroso y bueno, también se puede hacer el ultrasonido en mujeres con implantes y bueno, en mujeres que están embarazadas y sospechemos de un cáncer de mama, pues bueno, hay que hacer un ultrasonido, ¿no? Para no exponer al producto. Y bueno, si la paciente tiene un historial clínico con familiares que han tenido cáncer de mama con un diagnóstico antes de los 40 años, la recomendación es hacerse una mastografía anual 10 años antes de la presentación del diagnóstico del familiar. Por ejemplo, si la madre tuvo un diagnóstico de cáncer de mama a los 39 años, la idea es que las o la hija inician su detección 10 años antes, ¿no? A los 29 años. Y bueno, también la autoexploración ayuda a que se conozca el cuerpo. Se recomienda que sea mensual en todas las mujeres después de la menstruación, entre el día 7 y 10 del inicio del sangrado. Y bueno, hay que recordar eso muy, muy importante, ¿no? La autoexploración sin la mastografía no va a reducir la mortalidad por cáncer de mama. Digo, es útil la autoexploración, pero una autoexploración sin mastografía no hay un impacto. Esto lo tienen que grabarse, ¿no? La mastografía no está relacionada ni con el cáncer de tiroides ni con el cáncer de mama, ¿no? A veces hay algunos mitos de que es mucha la radiación de cada año. Bueno, se ha demostrado que no hay relación con un nuevo tumor, con un tumor originado por la mastografía. Bueno, vamos a hablar de factores de riesgo para cáncer de mama. Tenemos los no modificables y tenemos los modificables. La edad es de los factores más importantes no modificables. Y bueno, esta tabla se me hace me gusta mucho porque vemos de forma visual cómo el primer pico de incidencia del diagnóstico de cáncer de mama es a partir de los 40 años, de los 40 a los 44 años. Entonces yo creo que por estas gráficas estaría justificado iniciar la mastografía a los 40 años y no a los 50 años, como pueden recomendar algunas asociaciones. Por eso mi recomendación que a partir de los 40 años de forma anual se inicie con el tamizaje. Y bueno, acá vemos la distribución de muertes entre los 55 a los 65 años, es donde tienen los picos igual mayores de mortalidad. El género, pues bueno, 100 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Esto pues ya muchos ya se lo habrán imaginado. Realmente la tasa de incidencia en hombres en la literatura varía entre el 1% y menos del 1%. Es realmente raro. Yo recuerdo que cuando estaba en siglo XXI, que es bueno, uno de los mayores centros de concentración del país, del IMSS, personalmente nunca atendí a algún paciente, nunca he atendido a un paciente con un cáncer de mama típico, pero tal vez me habré enterado de 1 o 2 casos en 3 años de estar ahí. Entonces, pues es algo bastante raro en hombres. También la raza y la etnia, bueno, como le quieran llamar, sí va a hacer sí hay una diferencia importante, ¿no? Las tasas de incidencia van a ser mayores en mujeres blancas no hispanas, ¿no? Las mujeres anglosajonas, pero las tasas de mortalidad son más altas en mujeres afroamericanas, ¿no? Vemos como hay un porcentaje muy alto de incidencia en mujeres anglosajonas y bueno, esto pues no es ningún secreto, ¿no? Que son mujeres que viven en países desarrollados y bueno, esto ha hecho que la investigación en cáncer de mama sea muy, muy acelerada y bueno, como comentábamos
al principio de la clase, ¿no? Eso ha disminuido a lo largo del tiempo la mortalidad por cáncer de mama. Tenemos los factores hormonales y reproductivos. Se ha relacionado el embarazo con el cáncer de mama. Si una mujer no ha tenido hijos, pues el riesgo relativo va de 1.2 a 1.7, ¿no? Es un riesgo bastante modesto. Y si tiene el primer parto a los 20 años, probablemente el riesgo disminuye un 20%. Y bueno, ¿esto en qué se basa? En cortar el ciclo menstrual, ¿no? En cortar la exposición de los estrógenos endógenos al tejido mamario. Básicamente, como vemos aquí, la menarca temprana, la menopausia tardía, son estados hormonales femeninos en los que si existe una mayor exposición a esos estrógenos, a esas hormonas femeninas, teóricamente hay mayor riesgo. Si existe un lapso, una exposición menor de tiempo, pues disminuye, por ejemplo, el embarazo, pues puede proteger. Una menarca tardía también teóricamente podría disminuir el riesgo. Una menopausia temprana también podría disminuir el riesgo. Bueno, eso es en relación al tiempo de exposición hormonal. Y bueno, se han hecho algunos estudios, ¿no? Es una información bastante importante sobre cuál es la relación del cáncer de mama y el tratamiento hormonal exógeno, ¿no? La exposición a hormonas exógenas, a los medicamentos hormonales. Hay dos tipos, en términos generales, muy grandes de tratamiento hormonal. El primero es el tratamiento de reemplazo hormonal en mujeres que están perimenopáusicas, en mujeres que están en la menopausia. Para disminuir los efectos, pues iniciamos un tratamiento de reemplazo hormonal. Y bueno, hay estudios muy grandes en el que se ha visto que dar tratamiento de reemplazo hormonal puede tener un riesgo de cáncer de mama de 1.2 a 1.9. Entonces ya es un riesgo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, también una de las conclusiones es que si se suspende el tratamiento de reemplazo hormonal antes de los 2 años, el riesgo podría disminuir. No es una contraindicación dar un tratamiento de reemplazo hormonal, pero bueno, hay que valorar a las pacientes o a las personas que quieran ese tipo de tratamiento en la menopausia, si tienen otros factores de riesgo, si tienen factores protectores. Eh, no es una contraindicación, les repito, pero sí vemos un riesgo relativo, pues que está ya, ¿no? Modesto de cáncer. Ahora, ¿cuál es el otro escenario bastante frecuente? Es el uso de anticonceptivos hormonales. Aquí hay mucha polémica. En conclusión, si bien el riesgo de cáncer de mama es mucho menor que en el tratamiento de reemplazo hormonal, sí, definitivamente hay mucha polémica, pero bueno, se ha visto que si se suspende el uso a los 10 años, no parecería aumentar el riesgo, ¿no? Entonces, no creo que haya mucho problema en este ámbito de usarlo de tipo como anticonceptivo. Ahora, en cuestión de historia familiar y los factores genéticos, vemos que hay antecedentes de historia familiar entre un 15 a un 20% de los pacientes. El riesgo va a depender de si el familiar es de primero o segundo grado, la edad del diagnóstico del paciente y también del familiar. ¿Sí? No es lo mismo que mi familiar sea una persona con un diagnóstico a los 65 años, a que mi familiar sea una persona con un diagnóstico a los 40 años. Eso cambia mucho, ¿no? El número de familiares, ya sea de primero o segundo grado, y bueno, mientras más cercano sea el familiar, ¿no? Mientras sea de línea directa, ¿no? Mientras mayor número de familiares tenga, el riesgo relativo va aumentando. Y bueno, hay que tener en cuenta que si bien
hay dos tipos hay algunos conceptos que pueden ser un poco confusos, ¿no? Un cáncer familiar y un cáncer hereditario. La diferencia es que en el cáncer familiar vemos que muchas personas de la familia tienen la misma neoplasia, pero no podemos determinar qué tipo de gen está involucrado, ¿no? Muchas veces en la historia familiar no son generaciones subsecuentes, no son familiares directos, sin embargo sabemos que tiene que ver, ¿no? O sea, sabemos que hay un componente familiar, pero no se puede identificar. Y por otra parte está ya las mutaciones genéticas heredadas, cuando ya vemos que hay un patrón muy evidente que se transmite de generación en generación, ¿no? Que abuela y mamá tienen un cáncer de mama, ¿sí? Que se dan a edades tempranas, a menores de 40 años. Entonces ya podemos sospechar que hay mutaciones genéticas. Y pues bueno, este tipo de cáncer de mama es responsable de aproximadamente de un 5 o un 10% de los casos. Y este 5 o 10% es eh, bibliografía eh, de países desarrollados. Aquí en México, por la poca accesibilidad a los estudios genéticos, es muy difícil determinar las mutaciones genéticas. Un cáncer de mama hereditario es difícil. ¿Cuáles son los genes más comunes? ¿Sí? ¿Cuáles son los genes más populares? Pues bueno, es el BRCA1, el BRCA2. Son genes que cuando están alterados nos van a dar estas mutaciones, este cáncer de mama hereditario. Sin embargo, también hay otros que no son tan frecuentes, pero bueno, también se pueden detectar, ¿no? Alteraciones en P53, el síndrome de Li-Fraumeni, en ATM, en el gen PTEN. Y bueno, eso es algo muy difícil, es algo muy difícil de evaluar las mutaciones genéticas. Sin embargo, cada vez se habla más, ¿no? Cada vez es más accesible un testeo, o sea, hacer una mutación, o sea, detectar una alteración genética en sangre. Hay que hay que saber, no es para todas las pacientes. Las alteraciones más comunes en BRCA1 y BRCA2 son mutaciones y como habíamos comentado en clases pasadas, cuando hablamos de mutaciones pueden ser muchísimas, ¿no? Puede ser que las mutaciones que van a predisponer a cáncer de mama son de lesiones, son mutaciones puntuales, ¿sí? De ciertos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, si bien actualmente hay algún laboratorio que anuncia, te hacemos tu test de BRCA1 y te cuesta 3,000 pesos, ¿no? Algo así. Pero recuerden que no es tan sencillo porque ese laboratorio solamente va a detectar una mutación específica y esa mutación específica donde más se ve es en mujeres anglosajonas, es en mujeres del norte de Europa, en mujeres nórdicas. Entonces, tal vez esa mutación va a ser muy rara en una paciente, en una persona mexicana. Tal vez no tendría un valor hacer. Ahora, también hay test genéticos que analizan todo el gen y te dicen, bueno, hay una mutación. Bueno, esos ya son test que cuestan un poquito más caros, ¿no? 75,000, 100,000 pesos, que analizan todo el gen y buscan cualquier tipo de mutación, y algo que pasa mucho es un resultado que se llama mutación de significado incierto, ¿no? Una variante de significado incierto. Entonces, muchos pacientes pueden salir con esta mutación de significado incierto, entonces no vamos a saber qué hacer. O sea, no le vamos a poder decir a la paciente, oye, tu mutación sí es predisponente a, a cáncer o es una mutación benigna. Entonces aumenta el ansia del médico y aumenta el ansia sobre todo de la paciente al no saber el significado de esta mutación. Entonces, esa parte genética siempre hay que verlo directamente con un genetista. Vale mucho la pena. Pacientes con enfermedades benignas de la mama
pues también van a aumentar el riesgo de tener una neoplasia maligna. Pacientes con hiperplasia atípica, vemos como el riesgo es elevado, 5.9, o hiperplasia lobulillar atípica, también el riesgo es alto. Entre los factores modificables, por ejemplo, los dietéticos, bueno, del alcohol hay varias revisiones, ¿no? Y las conclusiones es que es dosis dependiente, ¿no? Mayor consumo, mayor riesgo, pero vean, el riesgo es bastante modesto, 1.3, y bueno, se ha sugerido que el aumento de riesgo por cada 10 gramos de alcohol consumidos, o sea, que aumenta el riesgo, perdón, por cada 10 gramos de alcohol consumidos al día. Y también por otro lado tenemos la dieta mediterránea, ¿no? Esta hace tal vez unos 10 años estuvo de moda, que la dieta mediterránea es un factor protector para el cáncer de mama. Esos son artículos que no recuerdo si salieron en Lancet o salieron en el New England, pero los artículos donde se valoran los hábitos dietéticos hay que analizarlos muy bien, hay que ser muy críticos. Para los autores, la dieta mediterránea era que el paciente comiera tal vez una cantidad específica de granos de cacahuates, de pistaches, de ese tipo de alimentación. En un brazo, en otro brazo era que consumiera una cantidad específica de aceite de oliva extra virgen y con eso ya era su dieta mediterránea, ¿no? Entonces, bueno, si bien ese artículo dice que la dieta mediterránea puede proteger del cáncer de mama, pues bueno, hay que tomar con mucha precaución estos resultados, ¿no? Esas conclusiones. Pacientes con exposición a radiación terapéutica, radiación ionizante, también tienen un riesgo de padecer cáncer de mama. El ejemplo más clásico, pacientes jóvenes con enfermedad de Hodgkin. Anteriormente, muchos pacientes, este tipo de pacientes tienen un excelente pronóstico y en muchos casos se hacía una radiación profiláctica tórax. Entonces, pacientes que han tenido esta exposición, pues tienden a tener un cáncer de mama, ¿no? Un efecto estocástico, un efecto aleatorio de la radiación. Entre los factores protectores, habíamos comentado los embarazos, la actividad física se ha relacionado con la disminución en la incidencia y mortalidad de cáncer de mama y bueno, la lactancia materna. Tanto embarazo como lactancia materna, pues sabemos que es por disminuir, hacer una pausa en el ciclo menstrual, pero bueno, la actividad física, ¿por qué es un factor protector? Pues todavía no se sabe bien. Desde mi punto de vista, yo creo que las personas que hacen actividad física disciplinada, o sea, que hacen actividad física pues de forma constante, son más disciplinadas y pues tal vez puedan hacerse de forma más a tiempo las mastografías, sean más disciplinados igual en la parte médica, pero todavía no estamos muy seguros por qué la actividad física. Tenemos modelos de riesgo, ¿sí? Tenemos dos modelos clínicos, modelos de Gale y el de Tyrer-Cuzick. De hecho, hay aplicaciones para bajarlas en el celular y tenerlas en la mano. Esos son modelos clínicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con los datos clínicos de la paciente podemos saber si una paciente, cuál es su porcentaje de que presenta un cáncer de mama a lo largo de su vida. Pero ambos modelos son modelos en población anglosajona que difícilmente van a ser, nos pueden ayudar en Latinoamérica. Y también actualmente tenemos modelos con biomarcadores genéticos. Tanto el Bicapra como el Bodicea te piden los datos epidemiológicos, te piden los datos clínicos y la persona manda una muestra de sangre para que se analice, es una firma genética y dependiendo de eso le da qué porcentaje de riesgo tiene la persona de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. También es en pacientes anglosajonas, también son estudios que se han hecho en Inglaterra, en Canadá, en el norte de Europa. Entonces, difícilmente nos pueden ayudar aquí en Latinoamérica. Esa es la clasificación histopatológica de los carcinomas mamarios, ¿no? Lesiones invasoras ductal,
es la más frecuente, es la que vamos a ver de forma más constante. Luego le sigue la histología lobulillar. Y bueno, también tenemos otras histologías, otros tipos de tumores invasores, pero más raros, medular, mucinoso, secretor, inclusive hay linfomas en mama, muy raro, sarcomas en la mama, mucho más raro, pero bueno, lo que tienen que aprenderse es que el cáncer de mama ductal o canalicular es la histología más frecuente. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, no? Clínicamente, ¿cómo llega la paciente? Pues eso es lo más común, ¿no? Una masa de crecimiento progresivo. La mayor parte de las pacientes no tienen dolor, ¿sí? Y esta masa puede ser a nivel de la mama o inclusive únicamente a nivel axilar. La piel se puede ulcerar o no ulcerar, depende de qué tanto se deje pasar. Y bueno, otro tipo de presentación es que la paciente llegue con una masa no palpable, o sea, que fue a su mastografía y en la mastografía se reporte un nódulo sospechoso y no se palpe clínicamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estos pacientes? Pues bueno, definitivamente es la valoración por el especialista y hay que hacer siempre una biopsia de Trúcut, ¿no? Siempre una biopsia con aguja gruesa. Las biopsias con aguja fina, las biopsias con aguja delgada, actualmente no nos gustan, no nos sirven de mucho, ¿sí? En general son las biopsias con aguja gruesa. ¿Por qué? Porque necesitamos un tejido adecuado para hacer el estudio de biomarcadores. Una vez que tengamos a la paciente con el nódulo en la mama, se hace una biopsia confirmatoria, una biopsia, hay muchas formas de llegar a hacer la biopsia. ¿Cuál es el protocolo de estudio? A esta biopsia hay que hacer biomarcadores. Actualmente son gratuitos en todo México porque muchas empresas, muchos laboratorios patrocinan estos biomarcadores. Hay que hacer estudios de extensión básico, laboratorios, placa de tórax, ultrasonido, un gamagrama óseo, dependiendo de la etapa clínica. Y bueno, estudios de extensión en casos especiales, por ejemplo, si la paciente tiene mucho dolor a nivel de la pelvis, ¿no? Tal vez una tomografía, si tiene mucho cefalea, náusea, una tomografía a nivel, una resonancia magnética a nivel del encéfalo. Bueno, esos son los básicos. Ahora, ese es un reporte de patología de una biopsia de mama por punción. Aquí yo pongo, son reportes los que vamos a ver del LISTE. Yo trabajo en el LISTE, pero también los pongo porque se me hacen reportes muy buenos. Me gusta mucho el servicio de patología del LISTE. Y bueno, aquí vemos un reporte de un tumor del cuadrante inferior externo de la mama derecha por punción. Y bueno, vemos cómo es un carcinoma ductal infiltrante. Bueno, aquí el patólogo puede poner si tiene invasión linfovascular o no, si es identificable, pero bueno, ese es un reporte clásico de una biopsia de mama. Y a estas laminitas, a este tejido hay que hacer siempre biomarcadores. Y normalmente lo más fácil, lo más accesible es hacer inmunohistoquímica, que habíamos platicado, ¿no? En clases pasadas. La inmunohistoquímica, ¿qué nos va a determinar? Receptores hormonales y determinación del receptor HER2. Y bueno, a pesar de que llega a ser un proceso complicado, los reportes son muy sencillos de interpretar, ¿no? Receptores de estrógenos negativos, progesterona negativa en este caso, y bueno, la paciente tiene una puntuación, un resultado positivo en la sobreexpresión del receptor HER2. Recuerden, son 3 biomarcadores esenciales. Aquí, bueno, tenemos cómo se llega a los reportes. Y bueno, en términos moleculares, así lo decimos, ¿no? El cáncer de mama lo podemos clasificar en 4 subtipos. Subtipo luminal A son generalmente tumores de buen pronóstico, tumores pues que tienen un crecimiento lento, ¿sí? Por lo general tienen los receptores hormonales positivos y la sobreexpresión de HER2 negativo. Tenemos tumores llamados los luminales B, que son los que tienen receptores hormonales positivos, y el HER2 puede ser positivo o negativo. Por lo general, los luminales B tienen un pronóstico más difícil, son tumores más grandes, un poco más agresivos.
Por otra parte, tenemos los receptores HER2 enriquecidos, en los que solamente el receptor HER2 va a estar sobreexpresado. Y tenemos los llamados basales o TN, ¿no? Triple negativo. ¿Por qué son tumores triple negativo? Porque no hay expresión del receptor de estrógeno, no hay expresión del receptor de progesterona y no hay una sobreexpresión del receptor HER2. Entonces, son 3 triple negativo. Y bueno, dependiendo de qué tipo de tumor, de qué subtipo molecular sea, pues se puede planear el tratamiento inicial. Por eso es muy importante hacer esto. Deberíamos hacer esto de entrada en todas las pacientes. Esta inmunistoquímica, pues bueno, tiene su respaldo en una clasificación molecular, en una clasificación genética. Si uno, pues, tiene la accesibilidad, en vez de pedir inmunistoquímica, pedimos un test genético y también nos va a clasificar en los distintos subgrupos, en los distintos tipos de cáncer de mama, ¿no? Tenemos otro tipo de reporte, que es el reporte de patología de la pieza quirúrgica, ¿no? Cuando iniciamos la cirugía cuando iniciamos el tratamiento con cirugía, vamos a recibir esta pieza quirúrgica. Miren otra vez el doctor Mario Rosa del ISSSTE. Y bueno, en el reporte de patología siempre hay una descripción macroscópica y también está la descripción microscópica. Y aquí nos vamos a fijar mucho en el tamaño del tumor, ¿no? En el tipo histológico, en el grado histológico, si hay una invasión linfovascular. Bueno, es una serie de secciones que tiene que reportar el patólogo. Es un reporte bastante completo, porque también dependiendo de esto, vamos a iniciar un tratamiento, nos va a orientar a continuar con el tratamiento. Es muy importante los reportes de patología, tanto de la biopsia como de la pieza quirúrgica, porque nos van a orientar, ¿sí? Y como pueden ver, también van a, sobre todo en la biopsia, vamos a poder hacer estudios moleculares que nos van a guiar al tratamiento. Y los estudios de imagen que ya habíamos comentado. Y bueno, la etapificación usamos TNM, que bueno, esto no es necesario que lo aprendan, pero bueno, saber que está ahí la clasificación. ¿Sí? Aquí vemos el N, ¿sí? Dependiendo cuántos ganglios están afectados, damos el número, ¿no? Y bueno, dependiendo del T y la N y la M, pues hacemos la estadificación, ¿no? Esa es la clasificación. Bueno, acá ponemos una del 2016, pero ha sido la misma. Ahora, recuerden esta clasificación para saber la etapa clínica, T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. Ahora, actualmente, ¿qué también usamos? La clasificación pronóstica. Aquí TNM, pero bueno, vamos a ingresar el grado histológico y el estado de los receptores de HER2, ER, de receptor de estrógenos, PR, de progesterona. Bueno, y dependiendo de esto, hacemos una clasificación pronóstica. Y vean cómo la clasificación pronóstica va a abarcar bastante. Y bueno, pues esto también, eso para que, es un ejemplo para que vean cómo poco a poco la clasificación molecular juega un papel muy, muy importante en el pronóstico. Vamos a hablar de generalidades del tratamiento. Estos son los 4 pilares del tratamiento de cáncer de mama. Vamos a elegir el tratamiento dependiendo de la extensión de la enfermedad, el subtipo de enfermedad, ¿sí? No es lo mismo tratar a pacientes que tienen los receptores hormonales positivos a tratar a pacientes que los tienen negativos. Entonces eso cuenta mucho para elegir el tratamiento inicial y bueno, claro, las características de la paciente, ¿no? El estado funcional. De entrada tenemos la cirugía, ¿no? La cirugía es necesaria en todas las pacientes que no tienen enfermedad a distancia, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad localizada, pues hay que resecar el tumor. Esto parece obvio, parece muy, muy evidente, ¿no? Pero actualmente hay estudios
que en cierto tipo de pacientes se le da una quimioterapia junto con tratamientos biológicos y se ha estudiado no hacer cirugía si tienen una respuesta completa. No, son estudios, la información está todavía, hay que ver los resultados a largo plazo, pero hasta el día de hoy, todas las pacientes con enfermedad localizada, pues hay que hacer una mastectomía radical, como la imagen de la izquierda, o una cirugía conservadora, como la imagen de la derecha. También tenemos cirugías reconstructivas, esto lo decide el cirujano, dependiendo de la etapa, las características de la enfermedad y bueno, también las características de la paciente, ¿no? Actualmente hay algo que se llama oncoplástica, ¿no? En que el oncólogo recibe un entrenamiento en cirugía plástica y bueno, idealmente sería tener al oncólogo, al cirujano oncólogo, al cirujano reconstructivo, al cirujano plástico, ¿no? Y bueno, se pueden hacer pues reconstrucciones muy buenas, ¿no? Muy profesionales y con un resultado estético bastante bueno. También están las cirugías reductoras de riesgo, o sea, hacer una mastectomía profiláctica contralateral. Acá se necesita un consejo genético muy importante porque no siempre es la mejor opción. La cirugía también nos puede ayudar en recaídas de la enfermedad, sobre todo cuando el tumor vuelve a aparecer solamente en un lugar, podemos volver a usar la cirugía y bueno, de forma paliativa, ¿no? Aunque tenga enfermedad a distancia, se puede operar a los pacientes de forma paliativa. Tenemos cirugías radicales, esto es lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo, ¿no? Mastectomía radical, que incluye la disección axilar radical. Esto va a causar problemas de linfedema, problemas de sensibilidad, problemas de funcionalidad a los pacientes. Hay pacientes que les va muy bien, hay pacientes que les va muy mal. Y actualmente aprovechando que cada vez se hacen diagnósticos en etapas más tempranas, se pueden hacer cirugías conservadoras, ¿sí? Lumpectomías, o sea, cuadrantectomías, solamente van a resecar una parte, un cuadrante de la mama, y también la biopsia de ganglio centinela, ¿no? Eso es determinar cuál es el primer relevo ganglionar con cáncer, y bueno, dependiendo si es positivo o es negativo, se analizará si se hace una resección, y bueno, esto ayuda a que los pacientes tengan menos, para mejorar la funcionalidad de la extremidad del brazo, menos riesgo de linfedema, ¿sí? Entonces, cada vez se hacen más cirugías conservadoras y el resultado oncológico es similar en cualquiera de las dos abordajes, ya sea radical o conservador. Tenemos también la quimioterapia, pues todavía seguimos utilizando bastante quimioterapia en cáncer de mama. Lo usamos para disminuir el volumen del tumor, pacientes que tienen una etapa ya clínica, un tumor de tal vez 4 centímetros o más. Podemos iniciar quimioterapia y si hay una buena respuesta, se puede hacer una cirugía conservadora. Lo vamos a utilizar para eliminar la enfermedad microscópica posterior a la cirugía. Y la quimioterapia disminuye el riesgo de una recaída y aumenta la sobrevida en muchos pacientes. También lo usamos, pues bueno, para la enfermedad metastásica, la enfermedad diseminada. Vemos algunos esquemas de quimioterapia y pues vean cómo hay bastantes combinaciones, bastantes esquemas. La parte de quimioterapia ha avanzado bastante en los últimos años. Tenemos también la terapia hormonal, ¿no? ¿Para qué pacientes con cáncer de mama va a ser? Para pacientes que tengan tumores que expresen receptores hormonales documentados por patología, ¿no? La mayoría son pastillas o tabletas con efectos generales bastante leves, ¿no? Son bastante llevaderas estas terapias hormonales. La duración, pues son 5 años en pacientes que ya no tienen cáncer, pero en pacientes con metástasis podemos usar la terapia hormonal de forma indefinida y les va muy bien. Puede ser en etapa temprana, como habíamos comentado, y en pacientes que tienen cáncer con diseminación solamente a hueso o solamente a piel, pacientes que tienen cáncer y no tienen pocos síntomas o tienen un poco volumen tumoral, si tienen los receptores hormonales positivos, podemos dar el tratamiento hormonal
aunque sea metastásico, ¿no? Y eso ayuda mucho a la calidad de vida de los pacientes. Esos son los más frecuentes: tamoxifeno, anastrozol, letrozol. La mayor parte son vía oral, el fulvestrante es intramuscular. Y bueno, la radiación también se va a indicar en algunas pacientes, ¿no? Usamos teleterapia o radioterapia externa. En algunos centros utilizan la braquiterapia, pero lo más frecuente es usar la teleterapia, ¿no? Y todo depende del tipo de cirugía, si el tumor inicial es más de 5 centímetros, si la paciente tiene ganglios positivos, pues también se da un tratamiento de radiación complementario o adyuvante. Y bueno, pacientes que tienen metástasis, pues también se da radiación, ¿sí? Si hay dolor por el tumor, sobre todo a nivel óseo, pues nos ayuda mucho la radiación. Y bueno, el típico ejemplo de las lesiones metastásicas en sistema nervioso central, también utilizamos la radioterapia. Actualmente también tenemos la terapia blanco molecular, sobre todo la terapia anti-HER2. ¿Por qué detectamos si una paciente, si en un tumor de mama está sobreexpresado el receptor HER2? Por esto, ¿no? Porque tenemos terapias anti-HER2 que van a bloquear el receptor HER2 en diferentes niveles, ¿no? Hay muchas terapias, lo más utilizado son terapias como el trastuzumab, el adotrastuzumab, el pertuzumab, etcétera, ¿no? Y eso es solamente para pacientes que tienen sobreexpresión del receptor HER2, ya sea por inmunohistoquímica, por FISH y actualmente por testeo, por secuenciación genética, ¿no? Y bueno, por lo general se acompaña con el tratamiento de quimioterapia y el resultado es muy bueno, ¿no? Es un resultado, estos anticuerpos monoclonales, que es la terapia biológica, dan resultados muy, muy buenos, sorprendentes. Y bueno, el tratamiento, pues podemos hacer diferentes abordajes como hemos visto. Podemos iniciar con una cirugía, luego se va a valorar si es necesario dar quimioterapia, luego se valora si damos radiación y luego la terapia hormonal. Actualmente hay test genéticos, hay firmas genéticas para saber si una paciente en etapa temprana vale la pena dar quimioterapia o no vale la pena dar quimioterapia. Y son test que, si bien son caros, tal vez cuesten entre 80,000 a 110,000 pesos, pero bueno, si tenemos la accesibilidad, eh, pues podemos evitar una quimioterapia innecesaria. Y bueno, hay otro tipo de abordaje que también es muy frecuente, que iniciamos el tratamiento con quimioterapia, ¿no? Una neoadyuvancia, después de la quimio se valora la cirugía, luego la radiación y luego, si es necesaria o no, el tratamiento hormonal. Eso es lo ideal, ¿no? Las clínicas de mama, el equipo multidisciplinario. Es muy difícil, no solamente en la medicina pública, sino también en la medicina privada, es muy, muy difícil, pero bueno, esto es lo ideal, ¿no? Poder tener un equipo multidisciplinario para tratar de la mejor forma, para discutir todos los casos y brindarle a la paciente la mejor decisión de tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el, el panorama a futuro? Esto es algo que me llamó mucho la atención, es el llamado MamiPET, que es una mamografía 3D con imágenes moleculares, ¿no? Se va a administrar un radiomarcador de forma intravenosa y teóricamente, como ya sabemos que los tumores malignos tienen una tasa metabólica más alta, esos tumores van a captar la glucosa radiomarcada, ¿sí? Y puede detectar lesiones de hasta 2 milímetros. Y podría superar la mastografía en muchos aspectos, no solamente a nivel de la imagen, sino a nivel de comodidad. Eso es algo que continúa en estudio. Esa es una máquina de MamiPET. Vean cómo es algo que se ve bastante cómodo. La paciente introduce cada uno de los senos, ¿no? Para el estudio y ya no es necesario que, que se tenga que aplastar la mama como en la mastografía convencional. Y bueno, eso es algo que muchos pacientes, yo creo que podrían pagar 3,000, 4,000 pesos para evitar esa molestia, ¿no? Sin problema. Entonces, es algo bastante interesante. Y bueno, como conclusión,
Es el cáncer más frecuente en el mundo en morbimortalidad en mujeres. El diagnóstico en etapa temprana mejora la sobrevida y también la calidad de vida de las pacientes. El estudio más importante para el tamizaje y para el diagnóstico es la mastografía. El ultrasonido es un complemento. Idealmente, el tratamiento debe ser basado en un equipo multidisciplinario. Muy bien, y pues no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. José Eduardo. Sí, buenas tardes, doctor. Disculpe, con respecto a las... Había comentado que las mujeres a partir de los 40 años, si no tenían antecedentes, debe ser una vez al año. Y que cuando hay un antecedente familiar, debe ser 10 años antes de cuando se presentó. ¿Igual Sí. es una vez al año o es cada 6 meses o cada cuánto tiempo es? Una vez al año también. También. Ok. Y La otra... nada, ¿Qué pasó? no, adelante, adelante. Sí. Tenía otra duda cuando mencionó lo de los subtipos de cáncer de mama, que son los luminales A y B y el HER2 y el basal. Entendí que el luminal A es el que tiene mejor pronóstico, Así es, pero el que definitivamente. tendría peor. El que tendría, es una pregunta bastante buena, ¿no? Bastante interesante. En términos generales, el que tiene, si nos vamos a la bibliografía anglosajona, el que tiene peor pronóstico es el triple negativo, ¿sí? Son las mujeres que tienen triple negativo. Ahora, en la práctica clínica, mucho depende de la accesibilidad al tratamiento, porque las pacientes que tienen sobreexpresan el receptor HER2, si tienen o sea, si se les puede dar el tratamiento con los anticuerpos monoclonales, les va muy bien, les va muy bien. Ahora, el problema es que no siempre están disponibles los anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que actualmente tienen un precio razonable. El ámpula cuesta 40,000 pesos, ¿no? Y bueno, es un precio razonable a lo que costaba anteriormente. Por suerte, en México, pues está disponible en el ISSSTE, en el IMSS, en la Secretaría de Salud, está disponible. Vamos a